A ver si, mira, muy bien, ya está grabando la doctora Diana, muy bien, se me adelantó, porque luego a mí se me olvida. Entonces, como veo por ahí que tengo estudiantes que han entrado del primer semestre y todo, pues primero felicidades por elegir la carrera de filosofía. Es realmente un reto profesional muy interesante, muy estimulante. Y bueno, pues qué bueno que están también en el curso de inducción. Así que bienvenidos y pues el reto ahora será, pues eso, ¿no? Tratar de hacer un poco habitable nuestro entorno de aprendizaje digital, ¿no? Y bueno, pues tratar de lograr también al mismo tiempo, no solo, digámoslo así, formar profesionales, sino en el fondo también perfilar, y nuestra carrera se permite mucho hacia la investigación, ¿no? Que nuestros estudiantes se distingan porque saben investigar. Y esa, bueno, digamos, es una de las características y los sellos que le queremos imprimir a nuestra carrera, ¿no? Y bueno, pues ya por ahí también, bienvenidos a los que son entonces de primer semestre. Tal vez no me conozcan o me vieron el lunes, les recuerdo quién soy. Los que ya me conocen, pues ya, póngale mute si quieren. Ya saben quién soy, pero bueno, los que no me conocen, soy Francisco González Rivas y soy maestro en filosofía. Hice una licenciatura y luego decidí también estudiar una maestría en filosofía. Y bueno, pues um, así como que algún otro proyecto académico o profesional respecto a esa, no lo tengo pensado tan consistentemente, así que bueno, pues ahí me he detenido, pero esta es una carrera realmente muy larga, ¿no? Eso como que sería algo que me gustaría decirles. No, estas no son carreritas, ¿no? Esta es una carrera también a veces de resistencia. Entonces, pues hay que saber, ¿no? Y todo, pero bueno, hay que también ir avanzando porque hay que progresar, ya lo saben, en la universidad. Una de las cosas importantes que nosotros valoramos en la universidad son los grados, ¿verdad? Los títulos académicos. A veces suelen ser muy importantes para nosotros, los universitarios, porque indican cierta preparación, ¿no? Cierto grado de estudios y especializaciones y etcétera. Bueno, en algunos casos, ¿eh? No siempre en todos, pero bueno, ahí vamos en esas carreras, ya lo saben, ¿no? Nada más no lo conviertan en una carrera de ratones, ¿verdad? Así de competencia vil, ¿no? Nada más. Pero bueno, el chiste es que bienvenidos, soy Francisco, entonces ya me he presentado, soy profesor de la licenciatura en filosofía desde hace 3 años y bueno, pues ahora siempre dispuesto a colaborar, pues he decidido organizar junto con la doctora Diana curso que hemos pensado que sea como en ese sentido un curso eh, introductorio o de nivelación respecto a ciertas habilidades, ¿no? Que digamos deben caracterizar a los estudiantes de filosofía, particularmente, ¿no? Respecto al tipo de investigaciones que se hacen en filosofía, que a veces, pues, puede ser un poco extraño, ¿no? Y difícil saber cómo de qué va nuestra disciplina, por una parte en términos profesionales, ¿no? Pero también en términos, podríamos nosotros llamarlo así, académicos, ¿no? Ligados a la producción del conocimiento, no solo a la transmisión, sino también ese aspecto creativo, ¿no? Que también tiene nuestra disciplina, que consiste pues en crear, en proponer, ¿no? En plantear ideas, hipótesis, tesis, premisas, evidencias, etcétera. Bueno, pero en el terreno específico de nuestra profesión, ¿no? Que es la filosofía. Entonces, bueno, pues ya dicho esto, bienvenidos a todos. Tengo aquí algunas diapositivas que he preparado para ustedes. Como no los voy a estar viendo, porque tendré frente a mí en alguna parte de la sesión de hoy las diapositivas, en cualquier momento pueden interrumpirme. Esta va a ser una sesión dual.
en la primera parte de la sesión, que digamos esta primera hora, yo haré la exposición de mis plantillas, ¿no? Pero después voy a dejar algunas tareas, ¿no? Que están relacionadas también, digamos, con la búsqueda y el registro y todo esto que ustedes pueden ver por ahí ya en la laminita de la información, ¿no? Les voy a pedir ahí que hagamos algunos ejercicios y todo esto para que, digamos, nos vayamos entrenando, ¿no? Y nos vayamos familiarizando. Pienso que los de tercer semestre pues ya están más acostumbrados, ¿no? Pero a la clase de textos filosóficos con los que tenemos que lidiar, ¿no? Nada más, digo, me gustaría aquí simplemente aparecerá un poco más adelante, pero sí, digamos que tuviéramos una cierta conciencia, tal vez, histórica, si lo quieren ver así, eh, de que cuando en filosofía hablamos, ¿no? De que depende de nuestro contexto o depende del contexto de la disciplina, eh, ese contexto se expande en el tiempo, más o menos 3000 años, ¿no? Que digamos. O sea, es muy relativo, ¿no? O es muy, puede decir, bueno, es muy amplio o es muy pequeño, ¿no? Es decir, la tradición filosófica, al menos en el canon occidental, tiene más o menos 3000 años y una multiplicidad de autores. Entonces, a veces en filosofía, cuando uno dice, es que depende del contexto, ¿no? De nuestro contexto. En filosofía, nuestro contexto, pues son más o menos 3000 años, ¿no? Eh, bueno, si alguien cree en el canon no occidental, ya lo ven estas filosofías orientales, ¿no? Ustedes lo saben, los Vedas o Lao Tse o como sea, bueno, pues ya son más antiguos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ser eurocéntricos por este día, ¿no? Y tenemos esa visión entonces de que hay una amplia cantidad de información en nuestro contexto filosófico, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a manejarla y a tratarla, ¿no? ¿Cómo no perderse en la incertidumbre en medio de tantas teorías, preguntas, nombres, respuestas, informaciones, datos, ¿no? Eh, discusiones, etcétera. Y bueno, pues eso es un poco de lo que se van a tratar estas laminitas, ¿no? ¿Cómo hacer sentido en la medida en la que vamos investigando, ¿no? ¿Cómo tratar de darle cierta dirección, cierto orden a lo que nosotros pretendemos hacer en esta disciplina llamada filosofía, ¿no? Que bueno, desde hace, pues más o menos unos 300 años, en términos modernos, ¿no? Aquí de nuevo hay que ser como, el contexto de la filosofía son 3000 años, pero en términos de 200 años, ¿no? Para acá, la universidad, la academia, ¿no? Los criterios académicos se han convertido en uno de sus, pues no sé, podríamos decir, cajas de cultivo, que digamos, ¿no? Eh, Hay muchas críticas, sí, contra la filosofía de las universidades, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, parece ser que en tiempos recientes, al menos 200 años para acá, la filosofía ha entrado bien o ha embonado bien en la lógica de un saber universitario, ¿no? Que digamos. Eh, entonces, bueno, pues ahora me permito presentar estas diapositivas. Y por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento, simplemente abran el micrófono, ya que no los voy a ver, ¿no? Somos poquitos, ¿no? Bueno, ya somos por ahí un número casi 30, pero de todas maneras, ¿no? Ahí simplemente abran el micrófono y va a haber un momento, ¿no? Y ya, den su comentario, su nombre
y su comentario para que lo tengamos. Sería preferible, porque luego en el chat, pues no los veo, ¿no? Efectivamente no puedo ver ahí lo que estamos en el chat. Entonces, bueno, pues aquí lo ven, búsqueda, registro, manejo y procesamiento de información en filosofía. Y aquí, digamos que sí voy a ser muy escolástico, en el sentido de que me voy a referir solo al ámbito universitario de la filosofía, ¿no? Al ámbito de nuestra carrera, al ámbito de la universidad, digamos, contemporánea. ¿Podemos criticar la universidad? Pues sí. ¿Podemos criticar la filosofía? Sí, también. Y luego la filosofía dentro de la universidad, pues mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que involucrarnos porque estamos en este proceso académico, ¿no? Que se ha institucionalizado en este modelo universitario. Entonces, pues vamos a ver, y que ya les he dicho, ¿no? A mi juicio, se ha vuelto fructífero, de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, por favor, ahí me dicen si pueden ver mis laminitas y luego las siguientes, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que me gustaría decir, ¿no? Es que, digamos, una de las características importantes tanto de los estudiantes como de los docentes en filosofía es que tienen un alto contenido o un alto sentido inquisitivo, ¿no? Es decir, de pronto el pensamiento de aquellos que se dedican a esta clase de profesión y también a la investigación en este sentido, tienen como una especie de afición respecto a la investigación, ¿no? Yo diría que dentro de las múltiples disciplinas que hay en la universidad, en la Facultad de Humanidades incluso, la filosofía es la que más puede potenciar ese carácter en términos de investigación, ¿no? En términos de creación, ¿no? No solo de reproducción de conocimientos, sino también de creación. Y para eso nos sirve investigar, ¿no? Para tratar de mejorar alguna idea, ¿no? Plantear algún problema, resolver ese problema, crear una discusión o cerrarla, dar evidencias, ¿no? Todo eso que ya ustedes han visto en las sesiones pasadas, ¿no? Que de pronto caracterizan a la filosofía, pero que de cierta forma están relacionados con una, pues yo aquí le he llamado actividad subjetiva, ¿no? O creadora. Incluso hasta lo señalo aquí en mi laminita, ¿no? Que de pronto está asimilado también al arte y a la ciencia, ¿no? Esa especie de, digamos, actividad, ¿no? Que es subjetiva, que puede ser la filosofía, pero que requiere en su propia, pues sí, búsqueda, no le quiero llamar yo personal, me voy a quedar con ese término subjetivo, ¿no? Un carácter, pues, puramente intencional, ¿no? Podríamos decir, una intención de expresar algo, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, como en el arte o en la ciencia, ¿no? Pero reclama que para que se logre esa expresión, pues tengamos ciertas reglas, ¿no? Exista una cierta metodología, un conjunto de pasos, ¿no? Que nosotros tal vez podamos aprender de otros o podamos crear nosotros mismos, ¿no? Digamos, para darle un cierto rigor a mis investigaciones, a mis búsquedas, a mis preguntas, a mis planteamientos, ¿no? A aquello que me atrajo la atención sobre algo, ¿no? Y que claro, pues, yo quiero dar alguna visión con un carácter, ¿no? Puede ser en el ámbito artístico, ¿no? Por ejemplo, lo bello, ¿no? En fin, en el ámbito científico, pues tal vez la idea de objetividad o de verdad, ¿no?
o dar una idea de naturaleza. Y en filosofía, bueno, pues ahí hay, pues ya les he dicho, tenemos 3000 años, ¿no? De canon occidental, y pues van a haber una búsqueda que sí, en cierta forma, pues los individuos, ¿no? Por ejemplo, Platón, por allá del año 350 antes de Cristo, pues sí, ¿no? Ese sujeto que vivió y fue persona como nosotros, pues pensó, ¿no? Su idea, y pues él mismo experimentó su creación de esa idea, ¿no? Pero bueno, reclama esa creación, pues un carácter válido para, digo, tal vez no para todos, pero para una gran mayoría, ¿no? Pues lo seguimos estudiando por ahí, ¿no? Entonces, y etcétera, ¿no? Como que hay una tensión en esto, yo creo que como en el arte y en la ciencia, ¿no? Hay una búsqueda, que uno podría decir, eh, en el que nos vemos atraídos, ¿no? De pronto hay algo que atrae nuestra atención, ¿no? Y en eso queremos o tenemos, ¿no? Pues una necesidad con pretensiones de universalidad, ¿no? Eh, y bueno, ahora podríamos ahí ya diferenciar, ¿no? Bueno, el arte busca la belleza, la ciencia busca la verdad, pues ¿qué busca la filosofía, no? O al revés, que la filosofía busca lo bello, el arte lo verdadero. Bueno, eso se puede discutir, pero lo que quiero señalar es que es importante tener una guía para que esa búsqueda logre fructificar, ¿no? Porque si no, nuestras interrogaciones o nuestras preguntas o nuestros datos o las fuentes que manejemos no van a tener ningún orden para nosotros. Ya no digamos cuando tengamos que expresarlo de forma escrita, ¿no? Si nosotros no podemos hacernos un poco de orden en medio de todo lo que hemos leído, pues a la hora de explicarle a otro que de qué se trata el asunto va a ser más difícil, ¿no? Porque a veces nosotros no lo tenemos claro, pero bueno, para eso es un método y hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Yo les voy a mostrar algunos o voy a señalar algunos en esta charla, en este tiempo que tengo, ¿no? Entonces, de tal manera que para aprender y sobre todo para desarrollar los procesos de investigación en filosofía, pues es mejor tener ciertos criterios este, que nosotros podemos, digamos, no es que sean inamovibles, ¿no? Que ya estos métodos ya son para siempre, ¿no? Eternos, así. Bueno, no, pero al menos podemos discutirlos entre varios, ¿no? Esos criterios ya son un poco más públicos, los criterios. Bueno, a ver, tú dices tal cosa, empiezas a razonar, pero ¿qué es lo que te guía para pensar eso? Queremos conocer cuál es el proceso que te ha llevado a esto, ¿no? Para saber si es confiable o no lo es, ¿no? Proponer otro, o decir, ah, mira, qué bueno, yo con ese método llegué a tal lo mismo, o llegué a otro lado, ¿no? Lo que sea. Entonces, pero lo que es importante es que tengamos ese orden metodológico. Y eso es muy importante en filosofía. Hay muchos autores, ¿no? Por ahí recuerdo yo solo a Collingwood, tiene una obra que se llama El método filosófico, y dice Collingwood, que es un filósofo inglés, dice él que los grandes filósofos de la historia no solo proponen una nueva filosofía, una manera, una visión de totalidad, ¿no? Creadora y con pretensiones de universalidad, sino que también al mismo tiempo proponen un método para la filosofía, proponen una manera de llevar a cabo esa investigación en filosofía, ¿no? Y pone varios casos de la historia, Collingwood, como
Descartes, digamos, uno de los más famosos también, porque, bueno, pues su obra, ¿no? El discurso del método, etcétera, sus preocupaciones metodológicas en la ciencia moderna, pero también Platón, ¿no? Por ejemplo, ya por ahí los que llevaron, pues creo que conmigo, ¿no? El curso de Antigua, pues vieron ahí alguna parte del método platónico que consiste en esas interrogaciones, ¿no? De Sócrates, más el método deductivo de la geometría, ¿no? Esa era como para Platón la combinación filosófica a través de la cual uno podía avanzar, ¿no? En sus investigaciones, con lo que la geometría nos daba, el conocimiento matemático de su época y el método de pregunta y respuesta, y con eso ya, según él, teníamos el método dialéctico, ¿no? Bueno, pues pone también el caso de Kant, también no me voy a detener mucho más, ¿no? El caso de Hegel, ustedes, a mí me gustó esa idea, ¿no? Yo se las comparto, pero bueno, lo que es necesario sí es tener un método, ¿no? Porque nos permite ese método también, no solo establecer reglas claras, sino establecer metas o criterios de avance o de progreso que podríamos llamar, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, nos permite tener un plan. Bueno, hacia dónde pretendemos llegar. Esto ha sido un problema epistemológico también, ¿no? Un problema sobre el método y circularidad y todo, pero nosotros no lo vamos a tratar ahora, pero es importante señalar que no puede haber ni creación en filosofía, ni investigación si no tenemos un método, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuáles son esos métodos? Podemos crear uno, podemos obtenerlo de otros, ¿no? O podemos averiguarlo, digamos, por una mezcla de ambos, ¿no? Entre una creación casi de la nada, que podríamos ser casi nosotros, o un poco de ayuda de ciertas partes y proponer algo. Bueno, pues afortunadamente no empezamos de cero como Dios, ¿no? Para crear la filosofía, ya les he dicho, hay un canon. Yo ahora voy a ser como muy tradicionalista, me voy a meter en ese canon, ¿no? De la filosofía. Y entonces, digamos que en esa misma historia de la filosofía, que cada uno puede contársela, desde Platón hasta ahora, eh, en el mundo actual, digamos, en la carrera que nosotros hemos elegido, hay una diferencia que sí es más o menos importante y que a veces no se toma tan en cuenta, pero digamos, en el desarrollo de la profesión misma también tiene su carga, ¿no? Y esto tiene que ver con el tipo de educación que se nos ofrece en una universidad, ¿no? Al menos en el ámbito de filosofía, se nos ofrecen dos opciones que digamos, ¿no? De educación filosófica. La primera es, digamos, que se nos convierta en un profesional de la filosofía, ¿no? Digamos, y aquí entra todo el mundo de las profesiones, ¿no? Así como hay licenciados, pues no lo sé, en derecho, hay también licenciados en filosofía, ¿no? Y pues el que se dedica al derecho, ya lo habíamos platicado por ahí los que tomamos esa clase de los sofistas, ¿no? Pues las profesiones son como una especie de saber especializado, tecnificado de cierta forma, ¿no? Mediante el cual nosotros pues desarrollamos nuestra vida, ¿no? Poseemos una clase de saber especializado. Nosotros sabemos hacer, ¿no? Nosotros sabemos cómo es la filosofía, porque leemos lógica, porque leemos epistemología, porque vamos a las obras de los clásicos, a veces las criticamos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en nuestro currículum que tenemos, ¿no?
sea, saber cómo es y cómo se hace, ¿no? Cómo cuando uno sale ya empieza a hacer, porque eso es como un poco la idea profesional, ¿no? El profesional es como un poco más el reclamo de la sociedad en la universidad, ¿no? El profesional a veces parece que responde más a la lógica del mercado, que no está mal, ¿no? Digo, me parece muy bien, ¿no? No es un juicio de valor ni nada, pero, pero los profesionales, y hay profesionales muy buenos, ¿no? En filosofía, que saben cómo llevar a cabo su profesión. Aprendieron sus contenidos especializados en su carrera y ahora ellos los emplean. Ahora ellos, como yo, ¿no? Como espero la mayoría de ustedes, ¿no? Aprendieron en una carrera su licenciatura, luego estudiaron más, pero ya luego, órgale, salga y replique lo que vio, ¿no? O ejerza su profesión en otros ámbitos, ¿no? Porque claro, aprendimos a hacer cosas aquí, ¿no? Aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos no solo comunicación oral y escrita, sino pues contenidos filosóficos, ¿no? Que son importantes. Tal vez allá no saben muy bien de qué se trata, pero eso es nuestro trabajo como profesional, ¿no? El que es abogado no le puede reclamar a su cliente que no se sabe los códigos. Pues, digo, pues para eso le pagan al abogado, para que él se lo sepa y vaya y esté ahí diciendo todo, ¿no? Pero yo como filósofo, pues tengo que saber esto para poder desarrollarme en mi ámbito, en ese mercado en el que mis saberes son demandados, ¿no? Y claro que hay saberes que son demandados, ¿no? No solo en la docencia. Piensen que también en lógica, ¿no? Nos podemos desarrollar. Pues la lógica, pues, claro, ¿no? Ahí, ya, nada más ustedes vean cualquier programa político y ya ahí le agarran una onda de lógica, no, pues lo destruyen, ¿no? Lo destruyen completamente, ¿no? No quiero yo meterme con nadie, pero es un poco así. Y pues claro, eso se demanda a la sociedad, pues que haya buenos, nosotros sabemos bien de arte, ¿no? Llevamos estética, pues, sabemos ética, pues conocemos cómo son los valores, los contenidos éticos, de qué se habla, pues leímos de los grandes filósofos, ¿no? Nosotros mismos estamos pensando eso. Entonces, esa es una parte importante en la que se nos forma en la escuela, en la universidad, ¿no? Pero también en la universidad se forman una especie muy rara, muy nueva también, pues que son los académicos, ¿no? Eh, que en ese sentido conocen y producen el conocimiento. O sea, ellos saben qué es la filosofía, porque ellos están ahí. Ellos se dedican a investigar. Bueno, eso es lo que, digamos, en algún sentido ustedes van a hacer cuando hagan una tesis, ¿no? Van a tener esa experiencia, pues, un año para dedicarse nada más a estudiar, a investigar, ahí analizar, hacer fuentes y todo. Y bueno, de eso, pues los títulos de nuestros compañeros, ¿no? Licenciados, maestros, doctores, postdoctores, ¿no? Bueno, ya gente que sigue investigando y investigando, y son ellos los que están en la vanguardia de de la filosofía, de la producción, ¿no? Son ellos los que serían algo así, ya no solo el canon, ¿no? Sino son ellos los que producen los conocimientos. Y esto, digamos, es como una diferencia importante que aquí señalo en mi lámina entre, digamos, el profesional que sabe filosofía y el académico que hace filosofía, ¿no? Obviamente, pues para hacer filosofía necesitas saber filosofía, ¿no? Tienes que tener cierta cultura filosófica,
Tienes que tener un cierto ecosistema que te permita, de cierta manera, florecer. Tienes que estar enterado, ¿no? A ver, ¿qué filósofos son los más actuales en el tema, ¿no? ¿Cuáles son los planes de estudio? ¿Qué revistas existen? ¿Dónde hay bibliotecas de filosofía? Páginas, ¿no? Empezar a buscar información, todo lo que sea de filosofía. A ver, ¿dónde más se estudia? Y todo, ¿no? ¿Qué profesores son los más famosos, los más guapos, los más odiados? Bueno, empaparte de todo, porque necesitas saber ciertas cosas, estar informado, ¿no? Pero una cosa es, por ejemplo, y ahí, digamos, eh, es la diferencia también entre, en la academia, ¿no? Que digamos, eh, los ámbitos más elevados de la academia, como los doctores, se supone que ellos son los que producen las teorías, producen las ideas, ¿no? O las critican, mientras que los otros, como los licenciados o los maestros, hemos llevado ciertos procesos de investigación, pero no a un nivel tan alto, no a un nivel en el que solo te dedicas 4 años a hacer una tesis, como un doctor, o 3 años, ¿no? A hacer una tesis. Bueno, aquí nuestros alumnos de licenciatura, pobrecitos, no pueden con 6 meses, ya dicen, no, ya, no quiero hacer tesis, por favor. Yo paso por promedio, ya, por reprobado, ¿cómo va a pasar? ¿No? Este, entonces, bueno, pues así tenemos que hacerle, ¿no? Y no está mal. Hay algunos que somos muy buenos haciendo, hay otros que somos muy buenos sabiendo, y las dos están perfecto, ¿eh? Porque es el tipo de formación o de educación que nos ofrece la universidad, ¿no? Algunas veces más, algunas veces menos, ¿no? Y digamos que una cuestión que también hay que ser reconocida es que los criterios, digamos, o digamos, la lógica de la investigación académica a veces suele ser tan demandante que muchos buenos investigadores no siempre resultan ser buenos profesionales o buenos, no quiero decir la palabra profesional, pero vamos a decir docentes, ¿no? A veces les cuesta trabajo eh, digamos, ¿no? Venir de la gran discusión filosófica hacia la transmisión en el nivel medio, o ir a los medios de comunicación, o plantear sus cuestiones así de forma muy clara, sencilla para todos, ¿no? A veces, digo, porque ellos están investigando, son los científicos, ¿no? Ellos están, y eso demanda mucho tiempo. Entonces también a veces hay que tener un poco esa paciencia, ¿no? Con nuestros académicos, porque no siempre tienen pues ese tiempo, ¿no? Que demanda también el ejercicio profesional, un poco en el nivel docente, ¿no? Etcétera. Pues hay muchas cosas que se han escrito también acerca de profesores investigadores al mismo tiempo, una cosa docencia, otra investigación, que deben ir de la mano. Pues sí, porque de cierta manera el proyecto de educación universitaria pues tiene esos dos caracteres, ¿no? No solo hace profesionales, no solo hace, digamos, en ese sentido, técnicos especializados, ¿no? Con conocimientos realmente sólidos, sino que eh, también produce conocimientos. Y esas son, digamos, dos funciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues ya ven una foto de la facultad, todos la extrañamos, para quienes no la conocen, pues así es su facultad, ¿no? Bueno, y luego, pues, nosotros vamos a dejar un poquito de lado esa discusión sobre el modelo universitario y vamos a pensar
Tal vez no a esos niveles que he planteado sobre, digamos, los máximos niveles académicos, ¿no? Etcétera, sino, pero eso no significa que nosotros nos tengamos que ahorrar el trabajo de investigar, ¿no? A pesar de que nosotros solo estemos aquí en filosofía porque queramos tener un oficio en el cual desarrollarnos y poder, digamos, vivir de él, ¿no? También tenemos que tener, digámoslo así, pues esa formación específica de la filosofía, ¿no? Que es justamente, ya lo decía yo hace rato, ¿no? Tener esa capacidad eh, inquisitiva, ¿no? Es decir, de cuestionar, ¿no? Porque de cierta manera, pues así es como empezamos en filosofía, ¿no? Eh, digamos que uno de los motores más importantes que tiene el pensamiento, yo diría incluso hasta la razón, es justamente darse cuenta o tomar conciencia, por ejemplo, del error, ¿no? Darte cuenta que de pronto estabas equivocado en lo que pensabas, que las cosas no son como tú piensas, ¿no? A veces es muy triste, yo siempre pongo ejemplos de novios, pero ya me voy a quitar de eso porque por eso nadie me hace caso, ¿no? Pero pues sí, a veces uno piensa que el mundo va de cierta forma y pum, de pronto no es así, ¿verdad? Y, y uno, pues, de pronto sí llega un momento en el que dice, bueno, pues pues ¿qué pasa, no? O sea, seré tan menso, o sea, ¿cómo no pude ver ahí yo el bilé manchado, no? Pues sí, de pronto ya nada más me aventaba bombones a la cama, pues ¿cómo no lo capté, no? Y entonces uno empieza a partir de eso a investigar, ¿no? O sea, esas dudas, desde mi perspectiva, comienzan a alimentar nuestro camino en la obtención de información. Queremos saber, ¿no? A partir de algo que de pronto nos parece problemático, ¿no? De pronto el mundo funciona bien, todo aparece perfecto y tal. Siempre pongo incluso también este ejemplo, ¿no? Y pues a los que les gusten los carros o así, pues ya uno se sube a su auto, no sé, que el que ustedes quieran, uno de super lujo que les guste, y lo prende y bueno, le da la vuelta aquí a la perilla y ya resulta que no da switch, ¿no? Oh, ¿qué pasó, no? Y ya le quieres así todo y pum, ¿no? No prende. Y ya entonces ahí, al menos en mi caso, pues empieza ya la interrogación. Bueno, ¿qué pasó, no? Todo marchaba bien porque de los 20 años que tengo con este auto, pues es la primera vez que no prende. Y entonces ya yo tengo ahí como que capturar información. Bueno, ya abro el cofre, y como malo que soy en mecánica, pues ya le pregunto al carro, bueno, a ver, brilla, ¿no? Dime qué te duele, por favor, así como si fuera una persona, ¿no? Pues ya te quedas viendo porque no sabes por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces ahí ya comienza el reto de empezar a plantear preguntas. Porque este es una de las cuestiones más interesantes en filosofía, ¿no? Lo dicen tanto Aristóteles, luego también lo dice por ahí Santo Tomás, ¿no? Por citar a algunos, eh, que en la pregunta misma, en el planteamiento mismo de la pregunta, tenemos ganado casi el 50% de la respuesta. Generalmente es así en filosofía, ¿no? San Agustín, perdón, creo que Santo Tomás lo dice de una forma más bella, dice algo así como la pregunta tiene una fuerza que la respuesta ya no trae o ya no tiene, ¿no? Porque claro, porque tiene esa mente inquisitorial de querer saber, ¿no? Estar ahí preocupado o luego ver ahí, analizar todo, sobrepensarlo y todo, lo que quiere es recolectar información, datos, ¿no? Soluciones. A ver, este problema me llama la atención, ya no funcionó el auto, ¿no? ¿Por qué no funcionó?
y pues ya me pongo ahí a averiguar, a ver cómo le hago para saber qué fue lo que pasó. Bueno, ahí ya descubrí, cuando pasa lo de los autos, que soy un burro, ¿no? Pues definitivamente no sé nada sobre mecánica, ¿no? Eh, pero tengo que resolver el problema. ¿Dónde pregunto? ¿A quién? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo empiezo? Y ahí entonces es ahí donde el filósofo, la filosofía, tiene que afilar sus preguntas, ¿no? Ese es uno de los temas más interesantes que puede haber en filosofía. Le citaba a Aristóteles, no de balde, ¿no? Y bueno, ya luego a Santo Tomás. Aristóteles mismo tiene un libro que se llama Los problemas o Problemata. Ya también lo deben conocer mis estudiantes porque siempre lo ando citando. Y Los problemas de Aristóteles es un libro bien chistoso porque pues es un libro hecho de puras preguntas, ¿no? Son, me parece, 30 cuestionamientos, 30 preguntas, y de lo que se trata ahí es pues de puras preguntas, ¿no? Es un libro en el que no encuentras como grandes respuestas, pero el chiste del libro es que Aristóteles nos está entrenando en la clase de preguntas que plantea el razonamiento filosófico. Preguntas en las que se alcanza un nivel de radicalidad y de totalidad, ¿no? Que, digamos, era una de las pretensiones que tenía la filosofía, ¿no? ¿Se acuerdan por ahí los estudiantes que estuvieron conmigo, ¿no? Que pues Aristóteles ponía esa idea de Platón y la melancolía y todo eso, ¿no? Que había como cierta locura y todo en esa obra, ¿no? Y él se pregunta, ¿no? Bueno, dice, ¿qué relación existe entre la genialidad, la filosofía, la prudencia y la llamada melancolía? Y ya entonces pone ejemplos, ¿no? Dice, bueno, pues es que, pues yo me doy cuenta, dice Aristóteles, de que, por ejemplo, Platón, su máximo maestro, pues era un genio, etcétera, pero sufría, pues, sus alucinaciones melancólicas, ¿no? Una especie de locura, vamos a decirlo, ¿no? Pobre Platón, ¿no? Pero era un genio, era un filósofo, ¿no? Entonces dices, pues algo debe haber, ¿no? De relación. Bueno, ver esas relaciones, tener la agudeza de relacionar elementos, ¿no? Es una de las características importantes de las preguntas en filosofía. Donde nadie más ve relaciones, el filósofo de pronto se encarga de hacer una pregunta, así como por ejemplo tipo Newton, ¿no? Por poner otro caso, ¿qué relación hay entre la luna llena y las olas del mar? ¿Por qué cuando hay luna llena, el mar, las olas son más altas? Hay pleamar, ¿no? El mar llena más, digamos, la playa. Pero cuando hay luna nueva, cuando la luna es ocultada, ¿no? Su lado nos muestra su lado oscuro, ¿no? Ahí ya desaparece. ¿Qué pasa ahí, no? Y entonces nadie había hecho una relación entre, esa es la genialidad, no la manzana que le cayó, ¿no? Sino pues, ver que de pronto pues, hay una relación entre ese objeto llamado luna y las mareas, y pues que hay algo que debe relacionarlos, ¿no? ¿Qué es lo que los une? Ya sabemos lo que los une, ¿no? La teoría gravitatoria. Pues ahí los unió, porque ya te da su explicación y toda la cosa, ¿no? Ahí Newton, pero de la misma manera, pues aquí, ¿qué relación hay, no? Porque de pronto, pues Aristóteles tiene de pronto habilidad, ¿no? Que se va desarrollando, ¿no? Es una técnica, podríamos decir, ¿no? Es una cierta habilidad, ¿no? Profesional, parte del oficio, ¿no? Este, que es tratar de encontrar ciertos elementos que se puedan relacionar unos con otros, ¿no? Entonces, deberíamos de pensar un poco en esa idea antes de tener como
o pretender en la investigación, en filosofía, dar una respuesta, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que están conmigo en tesis, eh, antes de pretender dar alguna solución frente a algún teorema, alguna propuesta o lo que sea, me gustaría mejor que fueras capaz de plantear un problema de forma clara, que nos dijeras cuáles son los asuntos y cuáles son las preguntas centrales, ¿no? ¿Y qué pasa si la pregunta es verdadera y qué pasa si la pregunta es falsa? ¿No? Si sus respuestas a esas preguntas, ¿no? Antes de decirme, no, pues sí, yo pienso que así es, y entonces, ¿no? Porque si queremos respuestas, pues en filosofía, digamos, no siempre las vamos a encontrar del todo, ¿no? No es lo primero que encontramos, ¿no? Al contrario, yo pienso que primero encontramos las preguntas, ¿no? Y con eso tenemos que familiarizarnos, con el tipo de preguntas. ¿De dónde sacan los filósofos sus preguntas? Una, sí, puede ser, digamos, o está relacionada con lo que tiene que ver un poco aquí en esta, a ver, ¿dónde es que lo puse? En esta, sí, en esta, ¿no? ¿De dónde es que sacamos nuestras preguntas, los filósofos o filósofas, ¿no? Y bueno, aquí en esta representación, pues yo le he llamado aquí ahora la que está por encima del letrerito a su, no sé, debe ser su izquierda de la pantalla. Ahí pueden ver esta silla, la computadora y todo. Pues para mí eso representa, digamos, eh, la vida cotidiana, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora ha sido, digamos, o sea, una fuente importante, no quiero poner a pelear a nadie, pero una fuente importante de las preguntas, como lo he dicho al principio, tiene que ver con nuestra subjetividad, incluso, ¿no? Con eso, con nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, yo puse ahí ese ejemplo de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia y todo, bueno, pues la vida cotidiana, ¿no? O no sé qué tan cotidiano sea esto, pero eh, esa es una gran fuente, ¿no? O sea, al final de cuentas, no deberíamos de perder de vista que la filosofía, igual que el arte o igual que la ciencia, pues tienen esa característica creadora de la subjetividad, ¿no? O tienen ese anhelo creador, ¿no? En la subjetividad. Entonces, eso me parece que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Nuestras propias preguntas vitales, existenciales. Fíjense, he evitado esos términos, ¿no? A propósito, he evitado hablar de, pues, cuestiones vitales o existenciales, ¿no? Yo les llamo subjetivas, ¿no? Cuestiones de la subjetividad, de construcción de sentidos, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, ahí, pues eso, ¿no? Digamos, ahí me parece que es muy importante, ¿no? Cómo construimos nuestra subjetividad y las preguntas que uno mismo se hace, ¿no? O sea, ¿qué será la belleza, ¿no? Realmente. Más allá de lo que dice Platón o lo que dice Hegel, no, yo qué pienso que es lo bello, ¿no? Digo, pues tengo yo también derecho a razonar, soy ser humano, ¿no? Entonces, pues ya además estudié, tengo hasta un doctorado, pues ni modo que no pueda yo decir nada, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso que es un elemento importante del cual surgen fuentes, ¿no? Para hacer esta clase de preguntas, de las cuales surgen, ¿no? Entonces puede aparecer ahí. También, digamos, igual de valiosa, creo yo, no quiero decir más ni menos, está por ahí, lo pueden ver, este cuadro de Rafael, pintado, me parece, en el Vaticano, no sé bien en qué iglesia, pero me parece que es en el Vaticano, la escuela de Atenas, ¿no? Y bueno, con eso quiero representar yo el canon occidental, ¿no? Un poco lo que podríamos llamar la historia de la filosofía, ¿no? Eh, Tanto en su versión, si ustedes quieren, occidental, su versión oriental, ¿no? De colonial, en fin, posmoderna, ¿no? Pero hay como una especie de canon,
¿no? Y esto sí es importante señalarlo porque, digamos, nosotros estamos en una escuela, ¿no? Estamos en una carrera. Y además, como decía hace rato, pues también aquí hay, digamos, académicos, ¿no? Y los académicos, digo, tienen una gran responsabilidad también porque de cierta forma determinan reglas, ¿no? Bueno, a ver, su tesis no pasa porque está muy mal hecha. Ya te calificaron tu pensamiento, pum, ¿no? Órale. O tu escrito no va a ser publicado porque no sé qué. Entonces, de ahí también, porque el académico tiene esa responsabilidad de definir cuál es una producción que tiene cierto nivel, que tiene cierta validación, ¿no? En esa lógica, ya lo hemos platicado, ¿no? Eh, y cuál no, ¿no? ¿A quién le falta? Claro, no todo es la academia, no todo es el mundo académico. Hay muchos filósofos que no se hicieron en universidades, ¿no? Bueno, lo sabemos, la historia está llena. Yo hace rato decía, ¿no? Apenas de 200 años para acá, la universidad ha entrado en este modelo dentro del desarrollo de las universidades, ¿no? Entonces, con este modelo de producción académica. Pero tienen ese carácter, ¿no? Determinan canon, hacen juicios a veces de valor, ¿no? Esa obra, no, ya quedó rebasada, ¿no? Le preguntas al profesor, oiga, quiero saber sobre Platón, y le lleva su libro. No, ese libro ya no sirve, ¿no? Ya hace 100 años lo refutaron. Pues claro, porque él es el que está informado, él es el académico, ¿no? Hace juicios de ese tipo, es su responsabilidad. Entonces ahí se determina cierto canon, ahí también podemos encontrar, digámoslo así, fuentes importantes, ¿no? Para nuestras investigaciones, para hacer preguntas, ¿no? Acercarnos a los investigadores, a las revistas especializadas, ¿no? A sus libros, ir a sus obras. Ahí no hay otros, no podemos suplantar, ¿no? Si vamos a ir al canon, tenemos que acercarnos a los filósofos, ya sea contemporáneos, actuales, de la antigüedad, como sea, ¿no? Y bueno, esa es una parte, ¿no? También en el que la filosofía digamos, puede construir esto. Y ya, por otro lado, pongo aquí yo esta foto de, pues, este antropólogo muy famoso, ¿no? Claude Lévi-Strauss, antropólogo, que pues a mí me ha llamado la atención mucho, ¿no? Me ha gustado en ciencias sociales su planteamiento, aunque claro, pues ha avanzado la antropología ya. Por ahí mis amigos acá, los académicos de antropología dicen, no, pero ya Lévi-Strauss, ya nadie sigue su pensamiento, ya quedó rebasado, en fin. Bueno, pero aquí, fuera de todo eso, ¿qué les quiero yo decir? Que también la filosofía se nutre de otras disciplinas, de otras ciencias. Yo en este caso he puesto aquí la antropología, ¿no? Bueno, con este ejemplo de este antropólogo, ¿no? Claude Lévi-Strauss, eh, de la lingüística, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora de la tecnología y la informática y todo esto, ¿no? De las matemáticas, también de ahí obtenemos informaciones, ¿no? De la economía, de las ciencias, ¿no? Entonces, hay varios sitios en los que nosotros podemos encontrar, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que siempre hay que tener un método, siempre. Ya sea que vayamos a cuestionarnos asuntos sobre la vida cotidiana, cuestionarnos asuntos técnicos de la propia filosofía, de su canon, o que nos cuestionemos asuntos de otras ciencias, problemas de metodología, problemas de lógica, lo que ustedes quieran de otras ciencias, que veamos, ¿no? Si por ahí alguno descubre un biólogo, pues que ya hay un gen que dice que no somos libres, pues bueno, cualquier filósofo que haga ética, ahí va a ir, ¿no? Porque pues a ver qué nos dice, ¿no? A ver si es cierto que no hay libertad o lo que sea, ¿no?
qué son los genes y todo, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y fíjense, aquí con este último punto respecto al ámbito científico del cual podemos obtener nosotros, digamos, también informaciones, no es solo como una suerte de positivismo, es decir, no es un aprecio a la ciencia por la ciencia, sino que incluso yo apelaría a la propia tradición de la filosofía, en el que en cierta medida había como una concepción, todavía yo diría hasta Hegel, ¿no? De la filosofía como un saber, como una clase de saber. Y digo todavía hasta con Hegel, o el máximo saber, ¿no? Porque él sí le da ese título, ¿no? La filosofía es el saber más racional que existe de todos. Está el arte, está la religión, está las ciencias, está... Sí, pero el máximo conocimiento, el máximo saber, la máxima ciencia es la filosofía. Y hubo una idea muy tradicional en filosofía, tanto en el canon como en su historia y así, respecto a qué es eso. Es como una especie de saber, ¿no? O es el fundamento de los saberes, o como a veces dicen, es su madre, ¿no? Es la madre de los saberes, o de las ciencias, o lo que sea. Este, tiene, o ha estado muy asociada a eso, ¿no? No a la ciencia ahora de la física actual, ¿no? Sino en general ha tenido como esa caracterización. Bueno, entonces, bueno, dicho un poco esto, estos son algunos de los lugares de los que nosotros podemos obtener información, ¿no? Pero también, digamos, y esto es una de las cosas que por ahí, miren, ya tal vez para ir cerrando y ahora comentar algunas cositas si quieren, y poner una tareita, por ahí recuerdo que un alumno me quiso hacer una broma, que la verdad sí lo logró, porque sí me enojó. Me manda un video de un tipo, pues, de esos que salen en el YouTube, diciéndole a la juventud, no, ya no estudien, ya todo está en el internet, ya todo es el Google, ya para qué quieren ir a la escuela. Dejen todo, ¿no? Y entonces me lo manda, ¿no? Me lo manda, que es un malandrín, este estudiante, pues porque sabe que me hace enojar esas cosas, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo va a ser posible, pues, no? Claro, estamos de acuerdo que la fuente, hay una fuente muy importante en el Internet para, digámoslo así, consultar información, obtener información, ¿no? Comunicarnos, etcétera. Pero la tradición académica, ¿no? La docencia, las teorías pedagógicas, el currículum. Es decir, aquí tenemos una historia, ¿no? Pues que está acompañando, digámoslo así, pues eso, los procesos de aprendizaje y de enseñanza y de creación, pues de los conocimientos, ¿no? Digo, ¿no? Hacer filosofía, ¿no? O obtener cultura filosófica, pues no es así como yo abro, a ver, aquí tengo un libro, tengo mi libro de Kant, ¿no? Y ya, pues yo lo abro y ya sé de qué se trata, ¿no? Así como cuando leo el Condorito o leo el Face, porque hay una institucionalización, eso es importante, ¿no? De la razón. O sea, se institucionaliza un uso de nuestra razón. Se crean métodos, ya no tienes que creártelo tú, ¿no? Eso también es importante porque, pues imagínense, ¿no? De pronto a veces nos puede entrar esa locura de creer que, pues como ya todo está disponible en la red, ¿no? Es innecesario, pues consultar obras antiguas, por ejemplo, ¿no? Porque ya no tiene sentido. Ya ahora el Internet es lo que hay, ¿no? Y no es tan así, porque aunque la información esté disponible en la red, no todos tenemos las mismas herramientas para poder interpretarlos de forma adecuada, ¿no?
O sea, hay discusiones que se han hecho acerca de 1000 interpretaciones de Platón, desde quién sabe cuándo, y ahí se siguen ciertas reglas que pretenden ser objetivas. No, no es que lo sea, ¿no? Esto ya tiene que ver con evaluación de criterios de investigación y todo eso, pero de cierta manera, ¿no? Este, digamos, no es tan sencillo convertirte en un autodidacta en filosofía, ¿no? Bueno, las condiciones materiales puede que sea una de ellas, ¿no? De las limitaciones, por lo que no sea sencillo, pero también, digámoslo así, podría suceder que uno presente su teoría filosófica, sus planteamientos, sus hipótesis, y resulte como aquel que descubre la pólvora, ¿no? Ahora en el siglo XXI, que lo anuncia así como muy platillo, ¿no? Ah, pues ya descubrí cómo se hace la pólvora. Bueno, pues, ¿quién se lo va a tomar en serio? De carcajada, ¿no? Cualquiera le puede decir, oye, pues los chinos la inventaron hace qué tiempo, ¿no? ¿Cómo estás investigando una cosa que ya se sabía? Pero claro, porque no había un cierto ordenamiento que pretende ser justamente el currículum universitario, ¿no? No se podía lograr. Entonces, una buena manera, digamos, certificada, clara, ¿no? Racional, no contingente, como pueden ser unas búsquedas en Google, pues viene por, al menos en la universidad, se los ofrece los propios docentes, ¿no? Bueno, algunos de ellos tienen varios títulos académicos, ¿no? Ellos producen y todo, entonces ellos son fuentes adecuadas de información. Le voy a preguntar al profe, ¿no? Para que me diga qué libro. Ya. Y si el profe no sabe, bueno, pues ya el alumno se queja con el profe, ¿no? Oiga, ¿cómo que no sabe? Bueno, sí, a ver, pero voy a averiguar, ¿no? Entonces ya uno, como profe, tiene que averiguar, ¿no? Porque pues es parte de su labor. Él tiene esa facultad. Pues es una autoridad, de cierta manera, ¿no? Porque él te dice, este libro no vale, este libro sí vale, vamos a leer esto, ¿no? De cierta forma, no es que, digamos, tenga uno que, como en la escuela tradicional, ¿no? Así endiosarlos. Porque para eso está nuestro segundo aspecto, ¿no? No solo lo que me dice el profesor, sino la investigación que yo haga por mí mismo. ¿Cuántas bibliotecas conocen ustedes? Que vayan así ustedes, así, no porque los dejaron, ¿eh? Porque así también yo iba, porque me ponían, a ver, vaya usted y todo, y tráigame, antes no había fotos, ¿no? Pero tráigame su fichita de que fue, pues ya ibas ahí nada más a platicar, ¿no? O a dormir, dependiendo. Pero a ver, así uno que diga, bueno, pues porque las bibliotecas tienen su gusto, tienen su, o sea, es fácil empezar a pensar y empezar a escribir y empezar a leer en las bibliotecas. Pues las ideas salen, brincan de las paredes, ya ahí, pum. Ahí es más fácil que pues en mi casa, al menos así yo lo pensaba, ¿no? Aquí ya, pum, ¿no? Se me ocurre una idea y ya voy a una pared y ahí va a saltar algo que me diga. Y ya, ¿no? Pues buscar, ¿no? Tener de nuevo se los digo, ¿no? Ese afán por las investigaciones, bueno, no quiero decir por los libros, sino por la propia búsqueda personal. No me voy a quedar nada más con lo que me diga el maestro. Pues yo ya soy mayor de edad, ya soy de la universidad, en la prepa que me choreaban, está bien, pero ya ahorita ya, no, pues ya, ¿cómo va a ser? Ya yo también sé pensar, ¿no? Pues ahí uno mismo, ¿no? También lo que uno va aprendiendo. Porque una de las cosas que tienen que aprender, pues es que los filósofos o la gente que está en esta carrera, leen hasta el champú del baño, ¿no? Mientras están ahí leyendo, a ver, todo leen, todo quieren captar, todo, a ver, información. Vamos a ver de qué habla todo.
¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba, las quejas eran, no, es que nos deja de leer mucho, y los maestros nos decían, pues si no les gusta, sálganse, así, ¿no? Pues sálganse, porque aquí es leer, ¿no? Ya daba miedo, pues tenías que ponerte a leer. Digo, ya, ni modo, ¿no? A veces te vamos a obligar con tareas. A ver, usted va a ponerme 5 libros que haya puesto ahí, o usted me va a poner 15 artículos que usted haya averiguado y a ver, ahí escriba su trabajo. Ya luego, para que cuando lleguen a hacer una tesis, pues no tengan miedo, ¿ah? Ya estén entrenados. Pero también, no solo todo es como tan rígido, ¿no? No solo es la docencia, no solo es esa investigación personal, es esa búsqueda, ¿no? Mis intereses, ¿eh? Tiene que ser algo que a mí me interese. Acuérdense, ese punto subjetivo es bien importante. Si no, ¿a qué me voy a dedicar a algo que no me gusta? Luego además me voy a poner a leer. No, pues está ya acabado. No. Y luego escribir, que es peor, ¿eh? La verdad es peor escribir. Pues no. Pues tiene que ser algo que a ustedes les guste, que a ustedes les llame la atención, que ustedes quieran aprender, ¿no? Para eso estamos aquí. Y entonces, además de esos criterios como tan rígidos, también está la vinculación, que es otra de las áreas, ¿no? En el que la filosofía, perdón, no la filosofía, la universidad nos puede permitir, eh, digamos, obtener, ¿no? Ciertas informaciones en nuestro medio, en nuestro ámbito, ¿no? Válidas, ¿no? Es decir, ¿qué clase de proyectos que se hacen en nuestra universidad han tenido cierto impacto allá afuera, ¿no? A ver cuántos profesores hay, ¿no? Cuántos profesionistas trabajan en periódicos o trabajan así, pues como asesores o no sé, en alguna cosa con un político, lo que quieran, ¿no? A ver cuántos de esos hay. Y ahí, porque ahí obtenemos nosotros información. ¿Qué es lo que la universidad le regresa a la sociedad? ¿Cómo estamos nosotros, porque somos una universidad más estatal, contribuyendo a los impuestos de la gente? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿No? ¿Qué se ha hecho la universidad para cumplir su lema, ¿no? Pues ahí también podemos obtener información que también es muy válida, ¿no? Y esa pues ya tiene que ver con, digamos, un mundo que puede ser la extensión universitaria, cursos, talleres, conferencias, seminarios, salir en la tele, lo que quieran, ¿no? Ahí se hace todos los proyectos, digamos, que están enfocados hacia el gran público. Bueno, a ver, ya aquí, inseguridad en Tuxtla, que está terrible. Bueno, el estado incendiado, en llamas. Bueno, a ver que los filósofos que llevan filosofía política digan algo, ¿no? A ver, ya hacen su coloquio y todo. A ver, organicemos los estudiantes, ya tienes que averiguar, ¿no? Ahí buscas cuáles son las leyes de Chiapas, quién, al menos, cómo se llama el que gobierna, porque luego ni eso sabemos, ¿no? Pues ya, a ver, no, sí, que no sé, digo, no para que lo vayamos a buscar a su casa, pero son datos importantes. Entonces, pues ya, digamos, esos son también trabajos en los que, digamos, la universidad nos permite desarrollar esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero digamos, en ese mismo afán, ¿no? De encontrar, y a esto ya es como más específico, eh, información propiamente filosófica, ¿no? Sí tendríamos que dar ciertas características, no solo de la clase de preguntas, sino de los temas. ¿Qué hace que un tema sea específicamente filosófico, ¿no? En lugar de que, por ejemplo, sea una cuestión, no sé, llamémosle aquí este problema de todos los días, como por ejemplo, pues ya les he dicho, ¿no? Mi auto no funcionó. eh, bueno, ¿cómo lo vuelvo un problema filosófico? ¿O será o no será un problema filosófico, ¿no? O cómo, por ejemplo, saber.
la distinción entre tótem y tabú, o las estructuras de los parientes y de cómo está organizada los clanes en las tribus de eh, Brasil, pues no es más bien una pregunta de la antropología que de la filosofía. Es decir, ¿cómo tematizo, no? Muchos de nosotros, he de decirlo, apelamos al canon, ¿no? Se va al concepto técnico, se va a un término técnico, ¿no? Begriffskraft, pues es un término que usa un filósofo de hace 100 años y lo usa, y entonces ya vamos a analizar eso. Ahí ya es filosófico, ¿por qué? Pues porque pertenece al canon, ¿no? O sea, este señor que hizo sus contribuciones y que tiene cierta, digamos, influencia en el pensamiento, lo que sea, pues, usa este concepto, ¿no? Begriffsklip. O, por ejemplo, pues la distinción entre lo que es analítico y lo que es sintético, ¿no? Eso ya es propiamente filosófico, ¿no? Porque hablo ahí sobre la tradición o sobre un término técnico, el canon, ¿no? Bueno, ¿y de dónde obtengo yo información sobre ese canon y así? Pues no hay otra, ¿no? Hay que ir a las obras, hay que ir a los filósofos clásicos, ¿no? Hay que hacer un trabajo así de investigación y todo, ¿no? Que lleva su tiempo y requiere también su paciencia. Ahora vamos a ver un poco más prácticamente cómo podríamos hacer algo así, ¿no? Pero no todos los temas de filosofía pues llevan ese, o no llevan esos sustantivos, ¿no? O sea, no hablan acerca de puros sustantivos o puros conceptos. A veces hablan de otros como problemas sociales, ¿no? Pobreza o verdad, ¿no? Que se usa todos los días. Y claro, ellos pueden ser analizados desde la perspectiva, la pobreza, por ejemplo, desde la perspectiva económica, la perspectiva sociológica, pero ¿qué las vuelve filosóficas? Un análisis filosófico de la pobreza o de la verdad, ¿no? Entonces ahí, digamos, está como una de las partes más interesantes, ¿no? ¿Cómo reconocer que estamos frente a uno? Ya lo he dicho por una parte, ¿no? Entonces tenemos el canon, digamos, los términos técnicos, pero también están algunos otros, ¿no? Que digamos, ¿no? O la manera de identificar un tema específicamente filosófico tiene que ver con su radicalidad. Es decir, el tipo de pregunta que se plantea eh, pretende ir a, como su nombre lo indica la palabra, ¿no? A la raíz, digamos, pretende, y en ese sentido también lo escuchaba yo el lunes, ¿no? Pretende ser una pregunta también no solo radical, sino cuya respuesta eh, nos dé una idea de totalidad, o sea, asocie una idea general, ¿no? Lo más general posible, que no es lo mismo que abstracto, ¿no? General, lo más amplio posible. Entonces, no solo voy a analizar la pobreza, digamos así, de México, o de mi colonia, o de mi bolsillo, ¿no? Sino, bueno, a ver, pobreza en un sentido humano, humanístico, ¿no? ¿Qué será? Entonces amplío ya, ¿no? Ya no solo vale para mi colonia, para mi bolsillo, para mi cuadra, es para, a ver, pensemos en términos de especie, ¿no? Una totalidad, ¿no? Los seres humanos.
como si fuéramos un todo, ¿no? Como si fuéramos una totalidad. Todos los que formamos parte del género humano. ¿Qué significará ser pobre, así en general para todos, ¿no? Ahí ya, digamos, no la verdad de la ciencia, por ejemplo, o la verdad que ser pobre, pues aquí un sociólogo pues ya viene, nos hace una encuesta en Chiapas y descubre que pues el pobre no, que el pobre puede sobrevivir aquí en Chiapas con 4,000 pesos, ¿no? Sí, bueno, te vas a Nueva York y un pobre en Nueva York pues sobrevive, pues, no sé, como con $20,000, ¿no? ¿Qué estás hablando? Ahí hay una cuestión muy contextual, muy relativa, ¿no? Y acá no, acá se pretende una visión global. Otra vez, esas pretensiones de universalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues casi todo puede ser un tema filosófico, incluso los chismes, ¿no? Los deportes, bueno, pues tratar de hablar incluso también, no sé, por ahí hay algunos filósofos, no es broma, ¿eh? No es broma, que plantean pues grandes preguntas acerca de la naturaleza de los agujeros, ¿no? De los hoyos, ¿no? Que vemos ahí en los baches. Yo creo que es un filósofo mexicano, este, sobre si, qué son, ¿no? Si son una ausencia, son privación, o si son un ente verdadero o real, o si tienen propiedades los agujeros, ¿no? O no tienen propiedades, en fin, pues uno dice, bueno, solo un filósofo se pregunta esas cosas, ¿no? Claro, trata de relacionar lo más, digámoslo así, sistemáticamente todos los elementos que están involucrados en su pregunta, ¿no? Entonces, bueno, y algunos otros sí ya tienen una gran tradición, ¿no? Ya como, digamos, esta idea de filosofía del lenguaje acerca de ciertos nombres lógicos, ¿no? Que se llaman deícticos, ¿no? O en filosofía política, pues ya cuando se habla de democracia deliberativa, ¿no? Ya ahí, digamos, ya hay cierta perspectiva que es específicamente filosófica y que se ha trasladado a otras disciplinas, ¿no? Ya, digamos, eso lo sabemos, ¿no? Muchas de las ciencias, ¿no? Pues sí, en algún momento tuvieron una relación muy cercana con la filosofía. Al menos en este último caso, que pongo en estas líneas del final, el caso de estos nombres propios, lógicos, que son sensibles a los contextos, llamados deícticos, o la democracia deliberativa, surgen ambos en ámbitos filosóficos, pero ahora ya forman parte de, por ejemplo, esto de deícticos, pues de la lingüística, el esto, el ello, el que señala, ¿no? El yo, ¿no? El aquel, son deícticos, ¿no? Son nombres propios que se encargan de señalar, pero que son diferentes sus significados de acuerdo a los contextos. Bueno, eso surgió en filosofía del lenguaje, pero ahora la filosofía, perdón, la lingüística los usa como una herramienta ya teórica, igual que democracia deliberativa, pues eso viene desde la teoría del Estado y etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya ahora la ciencia política, el derecho, en fin, algunas otras ciencias, pues han utilizado esta perspectiva. Entonces, bueno, una vez que tenemos el tema, ya por fin tenemos ya avanzado el 60% para saber qué clase de información necesitamos. Bueno, ¿cuál es la fuente adecuada? ¿No? Una vez que ya sé qué es lo que estoy buscando. Bueno, ahora sí ya sé ya cuál es el problema, cuál es el planteamiento, de qué se trata mi tema, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Qué es lo que quiero aprender? Bueno, una vez que ya lo tengo claro, ahora sí viene el registro de mis fuentes, ¿no? Necesito obtener la mayor cantidad y aquí pues sí es la investigación propia de filosofía,
de datos bibliográficos para nuestro tema. Tenemos que saberlo todo acerca de nuestro tema. Todo lo que se ha escrito, todo lo que está a nuestro alcance de lo que se ha escrito. Tenemos que explorar todas las fuentes que podamos, ¿no? Y para eso tenemos que construir bibliografías sobre nuestros temas, ¿no? Bueno, a ver, quiero hablar del agua. Mi tema es el agua. Y entonces, pues me voy a leer todos los libros que hay en el mundo sobre el agua. Bueno, pues primero, materialmente es imposible leerlo todo, ¿no? También es materialmente imposible a veces tener toda esa información disponible al mismo tiempo o en un tiempo, digamos, determinado. Pero, aunque no se pueda lograr ese ideal de tratar de leerlo todo lo que se pueda respecto a nuestro tema, sí tenemos que, digamos, a aprender a recurrir, ¿no? A ciertos criterios, empezar a construir nuestros criterios en las construcciones de bibliografías, ¿no? De hecho, eso es es parte importante del arte de investigar, ¿no? Eh, Cuando yo cito una bibliografía, hay un montón de otras, 20,000, que ya no cité. Yo recuerdo, les voy a poner ese caso, espero que no sea de mal gusto, pero cuando yo hacía mi tesis, pues ya de pronto yo llegaba con libros y libros y libros, y ya de pronto me decía mi profesor, bueno, todos esos libros están muy bien, lo que me cuentas está muy bien, ¿qué te sirve para tu tesis? No, pues ninguno, de todos los que leí esta semana, ninguno me sirve. Ah, bueno, pues bien hecho, no los metas en tu bibliografía. Pero ¿cómo? Ya los leí. O sea, pero ya los leí. Pues sí, pero tú mismo me dijiste que no te sirve ninguno. Y entonces hubo un montón de libros que ya al final no, que leí y que ahí se afichitas y bibliografías y todo, que al final ni metí. Nada más me sirvió para darme cuenta que ese no era mi tema, que yo no estaba hablando de eso, que a mí me interesaba más bien hablar como este otro. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Porque definir tu bibliografía, tus fuentes de información, también es crear un criterio. Eso está muy padre, ¿eh? Eso es una cosa muy importante. Claro, hay muchas bibliografías ya hechas, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, yo tengo un librito, un libro de filosofía, y aquí ya vienen, es un libro sobre Kant, espero que lo puedan ver por ahí. Y aquí ya vienen bibliografías. Entonces era muy padre, ¿no? Porque de pronto cuando ya aprendes a leer filosofía, lo primero que haces en esta lectura para obtener tus bibliografías, para obtener tus fuentes, lo primero que haces es leer el índice, ver el índice o los diversos índices, ver el índice de qué se trata y ver la bibliografía. Bueno, ya de pronto veo que aparece muchas veces en otros libros que hablan del mismo tema, un mismo libro citado. De pronto me apareció de nuevo aquí en las obras de Kant, citado Henry Allison, pero no nada más en este libro que yo tengo, sino en otro que encontré por allá, y luego en otro hablan mucho de ese tal Allison, y Allison, y Allison. Bueno, ¿y qué tal si no solo hablo, sino qué tal si lo leo yo mismo a Allison? Me formo yo mi juicio, ¿no? Y entonces ya voy y digo, ah, bueno, pues sí es muy famoso, pero a lo mejor no es tan bueno. O su fama, pues hace que tiene razón, porque es muy bueno, qué sé yo, ¿no? Pero así es como yo voy creando mis propias bibliografías, ¿no? Hay otras que ya están hechas y yo puedo ir a ellas, no tiene nada de malo, ¿no?
Incluso así como ya les he dicho, puedo encontrarme con algunos escritores que ya son famosos, ¿no? Que ya muchos lo citan, que aparecen en todos lados, pues algo debo tener, ¿no? O son autoridad, o son polémicos, o algo, ¿no? Entonces ya puedo decir, bueno, pues al menos ahí hay algo. Y con eso puedo crear depósitos de información, ¿no? Claro, las bibliotecas ahora están cerradas, ¿no? Desgraciadamente, pues ya también la virtualidad, o afortunadamente, lo platicábamos por ahí, en algún momento ha venido a romper de cierta forma un trabajo de archivo, más en ese sentido de ir a la biblioteca, ¿no? De tener la obra, buscar esa fuente, de esa forma, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ustedes no conocen la biblioteca de la facultad, ¿no? No han tenido la oportunidad de ir a estudiar ahí, ver qué libros de filosofía hay, qué libros de otras materias, de otras disciplinas, en fin, ahí ver las revistas. Yo creo que tienen películas y todo, pues no la conocen, ¿no? Pero bueno, tenemos acceso a bibliotecas virtuales a veces, ¿no? O podemos construirlas también nosotros, esos depósitos de información. Podemos recurrir a bases de datos que ya tienen, por ejemplo, nuestra universidad, ¿no? Tiene los resultados de las investigaciones, generalmente son estas tesis, y eso es un poco lo que podemos hacer, ¿no? Buscar los llamados repositorios, es decir, lugares en los que hay ciertos archivos, ¿no? De investigaciones que se han realizado, de temas o lo que sea, ¿no? Y tenemos obviamente que, digamos, como primer paso, no es necesario leerlos todos, ¿eh? Al crear una bibliografía, no es que yo haya leído todo. No, la bibliografía me sirve para ver cuáles van a ser las informaciones útiles, para empezar a clasificar la información acerca de mi tema, ¿no? No voy a perder mi tiempo con uno que ya refutaron hace 100 años. Voy a leer al bueno, ¿no? Pero para llegar al bueno o la buena, a lo mejor me tardo un año o más, ¿no? Para llegar al que quería llegar, al punto de vista que ya era el que me interesaba. Bueno, así pasa, la investigación a veces es así de larga, ¿no? Por eso es importante ir haciendo ensayos de investigación y todo esto, ¿no? Y particularmente, ¿no? Una de las tareitas que les quería dejar, pero creo que ya es demasiado tarde, es hacer catálogos. O sea, elaborar un orden, digámoslo, al menos así, lo pueden hacer en su computadora o lo pueden hacer, digámoslo, no sé, en el teléfono, si es que lo tienen, o incluso si adquieren sus obras de filosofía, sus fotocopias, sus impresiones, y pueden ir organizando sus bibliotecas. A ver, tema filosofía indígena, todo lo que haya sobre eso, y ahí lo van metiendo, ¿no? Tema, no sé si a alguno le gusta las ciencias, ¿no? Cualquier ciencia que le guste. Ah, pues ya ahí metes geometría analítica, ¿no? Y todo lo que te guste. ¿No? Órale. Y vas creando tus propias bibliotecas, ¿no? Tus propias informaciones. Ojo, es más sencillo hacer esos catálogos vas teniendo como, digámoslo así, ejemplo, los catálogos institucionales, ¿no? Digamos, tienen cierta periodicidad también esos catálogos, ¿no? Se tienen que renovar, entonces también, eso es parte de lo que hacen nuestros compañeros creo que es la carrera de biblioteconomía o bibliotecología, ¿no? Trabajar sobre estos repertorios, ¿no? Y sobre todo, que digamos, ¿no? Buscar revistas especializadas, tratar de averiguar cuáles son los, digamos, resultados más actuales, ¿no? O las publicaciones más recientes que hay
acerca de mi tema. ¿Qué es lo que se ha escrito? Pero ahora sí, lo más nuevo. Y para eso sirven las revistas especializadas, que en filosofía pues hay muchísimas, ¿no? En español, en México también, y ahora con la pandemia es más sencillo también acceder a ellas, ¿no? Porque muchas de ellas están de forma virtual. Entonces tal vez la tarea que yo quisiera pedirles, ¿no? Sea hacer una especie de catálogo, ¿no? De las revistas especializadas o las revistas virtuales que puedan ustedes encontrar en una búsqueda muy básica, puede ser Google, puede ser Bing, Yahoo, cualquier buscador que tengan en la red, ¿no? De filosofía que haya, ¿no? ¿Qué tipo de revistas de filosofía hay? ¿Cuáles son? Digo, al menos para saber, ¿no? Ya sabemos que existe el TV Guía y las otras, ¿no? Bueno, pues también acá, pues, ¿cuáles son las noticias, ¿no? ¿Qué nuevos libros hay? ¿Qué pensamiento se está haciendo? ¿Qué se están discutiendo? ¿Quién se está peleando con quién? ¿No? Digo, pues es una revista, ahí se presentan avances de investigación, proyectos, resultados, ¿no? Para eso sirven las revistas, para presentar los resultados de las investigaciones. Y entonces ahí poder establecer justamente ese diálogo, ¿no? Ese camino de ida y vuelta entre lo más contemporáneo que se está haciendo, la vanguardia, lo que se está escribiendo ahorita en México, eh, agosto de 2021, y la filosofía, pues en su contexto más amplio, ¿no? O en un contexto limitado, como ustedes quieran, pero en un canon, ¿no? O sea, ¿qué relación se puede establecer entre esos progresos? No hay progreso. ¿De qué se trata ahí, no? Ese diálogo, pues que es siempre vivo también, ¿no? Porque a veces hay como un poco esa idea, ¿no? Ya de pronto la filosofía se acabó en Platón. ¿Y qué filósofos nuevos hay? Ah, pues quién sabe, ya no hay nada. No, pues cómo no. Veamos revistas especializadas. Ahí están los académicos produciendo conocimientos, informándonos de sus investigaciones, discutiendo ideas con otros, comentando libros que vienen, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí podemos nosotros obtener esa información en las revistas especializadas. Y esa, yo creo que va a ser una tarea que les voy a dejar, ¿no? Pero ya tal vez si quieren, para no aburrirlos más, no ahora en este momento, sino la pueden hacer, que la lleven, ¿no? En algún otro momentito por ahí. Y en una búsqueda muy simple, hagan un catálogo de las revistas especializadas en filosofía que hay en México. ¿En dónde puedo yo aprender sobre filosofía? Pues en revistas de filosofía. Bueno, en México, ¿cuáles hay? ¿No? Me pueden hacer una lista. No es necesario. Acuérdense, aquí el chiste es el máximo, ¿no? Obtener la mayor información, el mayor, las mayores fuentes de información, ¿no? Pero bueno, aquí ya tampoco les voy a poner una cuota, ¿verdad? Pero tiene que ser el máximo de información que ustedes puedan encontrar en una búsqueda simple. Aquí sí se vale el Google, ¿no? Y ya si tienen más inquietud y todo, pues ya le ponen ahí, este, ven los artículos, le dan una visitada a la página, ah, mira de qué se trata, ¿no? A ver, no sé qué, y todo, ya se van familiarizando, ¿no? Con un poco las producciones filosóficas, ¿no? Bueno, entonces, esa es una tarea, por favor, que les voy a encargar que hagamos, ¿no? Ya tal vez no en este tiempo, pero sí para que la comentemos mañana, ¿no? Para que platiquemos un poco mañana sobre esto y ya dejemos, digámoslo así, este aspecto, ¿no? Y esta es una parte importante. Bueno, voy a tratar de ir más rápido.
Frente a estas fuentes bibliográficas, frente a esta búsqueda de creación de bibliografías, de generar un marco sobre un tema, pues tenemos que hacer ahora sí el análisis acerca de los datos que nosotros queremos obtener, ¿no? Acuérdense, tenemos un problema y lo que necesitamos para resolverlo es obtener información. Y bueno, ya sabemos ahora de dónde la vamos a obtener, pero tenemos ahora pues que aprender a evaluarla, ¿no? Que aprender a discriminarla también. Entonces aquí yo les propongo primero como unas 5 preguntas, ¿no? Que nos servirían siempre, digamos, como un test, una prueba, ¿no? Así como la prueba de fuego, si ustedes quieren verlo así, que nos permitiría, digámoslo así, captar la relevancia de nuestros datos, captar qué tan importantes son, ¿no? Hacer un buen análisis, una evaluación adecuada acerca de la información que estamos obteniendo. Entonces, de entrada, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿cuáles son las circunstancias que originaron este dato? ¿Qué fue lo que hizo posible este dato? ¿No? Bueno, yo generalmente así les digo hasta a mis estudiantes, ¿no? Cuando leemos filosofía, hasta el nombre del título, tú le tienes que preguntar al libro, ¿por qué te llamas como te llamas, no? Pues digo, vamos a averiguar un libro de filosofía, ¿pero por qué nombre tan chistoso? ¿Por qué te llamas prolegómenos a toda metafísica futura que haya poder de presentarse como ciencia? Pues, a ver, ¿qué hizo que esto apareciera, ¿no? En el mundo. Como, ¿por qué? ¿De dónde vino, no? O a alguien que, ¿cómo se le ocurrió a este tipo escribir un título tan raro, ¿no? ¿En qué año apareció? ¿En qué ciudad? ¿En dónde, no? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención por la que está escrito? ¿Qué quiere decirnos? Tengo que tener esa información, ¿no? O sea, tener bien, bien presente, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que aparezca el dato? O sea, ¿por qué aparece ese libro? Ah, bueno, pues ya alguno dice, ¿no? Ah, pues porque nadie entendió su filosofía y entonces tuvo que hacer otro libro. Estaba explicando un libro anterior. Ah, bueno, pues ahí está ese dato, ¿no? Por eso lo escribió. Bueno, ¿no? Ahora, ese es uno que nos permite contextualizar, ¿no? Las circunstancias del texto, ¿sí? Porque este es algo en lo que nos vamos a basar mucho, por ejemplo, los de primero, ¿no? Cuando de pronto veamos estos fragmentos de los presocráticos y critiquemos la idea de que no, dice que todo es agua, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde está ese dato, no? Y si ese dato es así, pues ¿qué es lo que, bajo qué circunstancias aparece ese dicho de Tales de Mileto, de que todo es agua, ¿no? Bueno, luego, por otra parte, para poder evaluar también adecuadamente nuestra información, tendríamos que tener presente que siempre existe una distorsión en la comunicación. Entonces tendríamos que preguntarnos en qué medida existe una especie de ruido, por llamarlo de alguna forma, en la lectura de las cosas que nosotros estamos haciendo, en la búsqueda, porque a lo mejor la fuente informativa, pues sus contextos, su cultura, su manera de vivir, su visión, lo que sea, pues es diferente a la mía. Y entonces eso de pronto impide que podamos comunicarnos más directamente. Bueno, ¿en qué medida este libro, que es tan complicado, pues existe cierta dificultad en él porque, pues Kant mismo, pues es un escritor del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Y habla de filósofos pues, que a lo mejor yo no muy conozco, ¿no? O habla de temas de los que a lo mejor en su época estaban de moda, pero que ahorita en la filosofía del siglo XXI ya nadie los toma en cuenta, ¿no? Entonces, yo tengo que tener presente eso, ¿no? Para saber si el otro
realmente no puede introducir como cierto, de que yo no lo entienda, ¿no? Por parte del que emite el mensaje. Pero también, por otro lado, ¿en qué medida yo también puedo influir en no comprender bien el dato? No solo que uno no se sepa explicar, sino que yo mismo no puedo entenderlo, porque igual, ¿no? Mi cultura, mi manera de ser, mi pensamiento, hay algo que no me permite entenderlo, es como puro ruido, pero ya es parte mía, ¿no? No solo es que Kant se exprese de una forma difícil, sino que a lo mejor yo me doy cuenta que no le entiendo, no porque no sé filosofía, sino porque a lo mejor hay palabras del español que tampoco entiendo, o porque hay cosas de la ciencia de la que él está hablando que yo no sé, que no está mal, ¿no? Pero a lo mejor ahí hay algo en lo que yo puedo contribuir a que tampoco se entienda tanto, ¿no? Entonces, si yo tengo estas dos visiones, ¿no? Que en la comunicación de los datos o de la información puede haber ese ruido, esa opacidad, se evita tomar a un dato como un hecho definitivo. Tenemos que tratarlos con cautela, ¿no? No, es que Kant dijo que no sé qué, ¿no? Y entonces ya agarras un cacho de la obra de Kant y Kant dijo tal, ¿no? Bueno, pues sí, pero la forma en la que tú lo interpretaste, pues a lo mejor no es como tan adecuada. Y además, eso que está diciendo Kant ni siquiera tiene que ver con lo que tú dices. Kant estaba hablando de otra cosa, ¿no? Y ese riesgo siempre está al tratar un dato, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Tener eso siempre presente, ¿no? Y también, sobre todo, ¿no? También pensar, ¿no? Bueno, ¿y pues, qué informa, ¿no? ¿Es relevante o no es relevante? ¿O es ocioso o no es ocioso, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor estoy haciendo una investigación acerca de la filosofía de Kant y por ahí me encuentro una historia de que tuvo una su amiga, ¿no? Y que le gustaba salir con ella y todo. Y bueno, pues ya, pues, está muy padre el dato, qué interesante, sí, pero ¿qué aporta, no? ¿Es relevante? O sea, realmente yo estoy haciendo una investigación sobre, no sé, la filosofía de Kant, a lo mejor pues, que el hecho de que haya tenido su amiga, pues no importa tanto, ¿no? O a lo mejor y sí, bueno, pero yo tengo que evaluar, ¿no? Digo, porque no puedo salir con algo que sea irrelevante, si no y esto es muy importante, porque si no la investigación se vuelve ociosa, no vas a comunicar ninguna cosa nueva, ¿no? No vas a decir nada que, digamos, pueda aportar algo, ¿no? Y en ese mismo sentido, al evaluar su valor informativo, habría que pensar, ¿no? Este dato, esta información, ¿cómo me sirve? ¿Lo puedo usar como una evidencia? ¿Puedo probar mis ideas con esto? Tiene un carácter, digámoslo así, pues eso, ¿no? Kant dice que tal cosa, y de pronto yo digo, no es cierto, no lo dice, y aquí te refuto, ¿no? Mira, no lo dice, pum, ¿no? Ya tengo yo un dato, y con ese dato yo puedo probar mi dicho, ¿no? Aquí está, mira, nada más hay que leerlo, pum. O lo puedo aportar así como una evidencia, ¿no? No, es que Kant o Hegel pensaba que los unicornios eran verdes, ¿no? Ay, ¿cómo vas a creer tú eso? Sí, mira, y ya te sacas tú aquí, mira, aquí está la evidencia. Pum, órale. Oye, mira, sí, bueno, pero no lo escribió en su más famoso libro, lo escribió así en una servilleta. Bueno, sí, pero pues es Hegel, que lo pensó. Ahí ya yo me meto en qué valor tiene mi prueba, no tiene valor, pero eso es importante, ¿no?
¿Para qué quiero yo los datos? ¿Nada más así para coleccionarlos? No, me tienen que servir en mi construcción de mi investigación, ¿no? Y sobre todo también esto considérenlo, además de estas preguntas, los valores centrales de la información, de los datos, son, en primer lugar, la integridad. No, esto no quiere decir que sean ideas políticamente correctas, ¿no? Sino que sean las ideas completas, ¿no? Que sean datos completos, totales, ¿no? Que no le quites una parte, ¿no? Es que Kant se expresa mal de las mujeres, ¿no? Porque ya en 2 líneas dice Kant que su mamá le pegaba. Entonces, Kant era un misógino. No, bueno, a ver, el dato pues, es una partecita, lee todo, ¿no? Ahí ya lo vas a ver todo, a la integridad, ¿no? A eso se refiere. Que sean íntegros, ¿no? Que pretendan ser lo más íntegros posibles, lo más totales. Que no haya mutilaciones, que no haya, ¿no? O sea, una información completa. Luego, por otro lado, también, que sea exacta. Yo en eso con los estudiantes del otro semestre ya lo han visto, ¿no? No he sido tan crítico, pero Platón decía, ¿no? Y luego el profesor, ¿en dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Cuál es tu fuente? Dime su fuente. Hegel hablaba, ¿en qué libro hablaba Hegel de eso? Dígame su fuente. Y mientras más exacto, sí, él decía eso en el libro del derecho. Eh, ¿En qué página? Híjole, no me acuerdo. Bueno, pues el día que se acuerde, entre al salón de clases y opine. Mientras tanto, sálgase, ¿no? Es porque, digamos, tiene que ser. Por ahí leí que no sé qué, pero ¿dónde? Pues, o sea, queremos todos saberlo, ¿no? Compartirlo todos. Mientras más exacto, mejor, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con el manejo de las referencias. Tenemos que ser precisos con las referencias. Lo leí en un periódico, lo leí en una revista, lo leí en un libro, lo leí en un ensayo, lo leí en dónde, lo vi en la televisión. ¿Cuál es mi fuente? Y tengo que ser preciso con eso. No porque estemos nosotros, quiere aprenderse todo de memoria. No, tampoco es el chiste, ¿no? Ni volverlos así, que a cada rato estén citando gente o citando cosas. Pero así se construyen los datos, ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde? Si un dato no tiene eso, pues entonces, ¿qué información puede ser, no? ¿Cómo, cuándo y dónde? Si no hay eso, pues entonces no nos sirve, ¿no? Y en filosofía tenemos que tener mucho respeto, mucho cuidado con esto, ¿no? Esto es parte también de nuestro desarrollo en filosofía, tanto en términos de docencia como en términos de investigación, el manejo de las referencias, buscar que sean uniformes, páginas clásicas, canónicas, ediciones ya, digámoslo así, ya para siempre, académicas, pues a eso me refiero, científicas, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser muy precisos, ¿no? Y estos son valores muy importantes que nosotros tenemos que desarrollar a la hora de procesar estos datos, ¿no? Y bueno, ya para conocer exactamente qué recursos, con cuáles datos, con cuáles informaciones se cuenta para elaborar nuestras investigaciones, pues tenemos que hacernos también algunas preguntas, ¿no? Que aquí señalo. ¿Cuánto y qué sabemos o queremos o podemos aprender sobre ese tema? ¿Cuánto sé o qué sé o qué puedo aprender? Con esta información que yo tengo, ¿qué puedo yo obtener? Bueno, incluso, de veras, ¿tengo los materiales necesarios para llevar a cabo mi investigación o no? O sea, tengo disponibles, aquí pongo un lápiz, pero puede ser mi computadora, internet, una hoja en blanco, un papelito, los libros, un diccionario, lo que se me pida. ¿Lo tengo para llevar a cabo mi investigación o no? ¿Tengo tiempo o no?
porque también es un material, ¿no? Bueno, pues trabajo en las mañanas, trabajo en las tardes, entonces lo puedo hacer, ¿cuándo puedo hacer? Pues tengo tiempo, tengo que calcularlo todo. Ya tengo mis datos, ya tengo, pero ahora tengo que procesarlos, ¿no? Bueno, puedo conseguir, me pongo aquí muy romántico, ¿no? Si es necesario, transporte para ir a visitarnos, a los profesores o a la gente que me ayude en mi investigación, o al ir a un lugar, ¿no? Va a haber un congreso ahora de filosofía. Voy a tener yo para pagar el internet y meterme yo al congreso, o para ir en el camión o lo que sea. Todo eso tenemos que pensarlo, ¿eh? Muy importante. Bueno, y además, ¿no? Pues, ¿qué tiempo tengo? Eso es un punto importante. Me dijo el profesor, ¿tienes de aquí hasta final del semestre para entregar la tarea o la tengo que entregar ya mañana? Si la tengo que entregar mañana, pues ya todas las otras preguntas parece que ya no tienen sentido, ¿verdad? ¿A quién más le interesa este tema? Así que yo podría conocer. Quién más sabe de esto? Y averiguar, ¿no? ¿Quién más habrá? ¿O seré yo el único? ¿O habrá otros, no? ¿Quién más? Y bueno, finalmente, ¿con quién realmente vamos a contar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar realmente en nuestra investigación? No solo a mis profesores, ¿no? Puede ser un amigo. Oye, pues tú eres muy bueno estudiando. Mira, la neta yo no lo entiendo. ¿Me puedes ayudar? Este libro yo no lo entendí. Pero que yo sepa que cuente con él, ¿no? O sea, que me pueda yo ayudar de él, ¿no? Que confíe en él. Además de los que nos están ayudando, ¿no? Además de los autores, todo. ¿Quién más puedo yo pedirle que me dé un consejo? ¿Sabes qué? Ya no entiendo. ¿Dónde busco? Recomiéndame un libro. ¿Qué biblioteca voy? ¿Qué revista has visto? O ayúdame a pensar esto, porque yo, a ver, te doy una explicación y a ver si me entiendes, ¿no? Porque acuérdense, ese es un proceso importante en la formación, digamos, de nuestras investigaciones, que es ese proceso de comunicación. Entonces, estas preguntas, ¿no? Nos van a permitir procesar de mejor manera los datos que tenemos, ¿no? Hacerlos de una mejor manera. Y sobre todo estas últimas están diseñadas, están hechas, digamos, cuánto tiempo tenemos, quién más está interesado, con quién otros contamos, están diseñadas, digamos, como para generar ciertas, eh, digámoslo así, comunicaciones, decir que nuestra investigación vaya más allá del salón de clases, que podamos conocer otro ámbito distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, dicho esto, pues creo que ya me he excedido demasiado. Voy a dejar de compartirles ya mi pantalla, pero ya haberlo hecho, si ya les dejé de compartir mi pantalla. Y no sé si quisieran comentarme algo ya muy brevemente, estamos hacia el final. Perdón, pensé que iba a ser un poquito menos tardado, pero al final no lo resultó. No sé si quisieran hacerme algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Les ha quedado claro cuál es un poco la ruta, la guía que va hacia la investigación, la elección de algún tema, la construcción de datos? Recuerden que estamos apenas en la fase de lectura. Esto es una de las primeras fases de la lectura. Bueno, el doctor Madrigal se despide, dice, perdón, tengo clases. Sí, yo también tengo en un ratito, pero bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Aquí los estoy dispuesto. Por el momento no, gracias. Bueno, gracias Gerardo. Gracias. Por ahí los demás, Alexis, Anita Yelin, Héctor. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, entendido. Gracias. Bueno, pues muy bien. Miren, ahora en este momento voy a dejar de grabar nuestra clase, nuestro seminario, y les voy a, bueno, dice todo bien Daniela, y